Bien, bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos todos al octavo y último webinario del INPI 2020. Hoy vamos a tener dos presentaciones. Primero va a presentar Diego Pasarela para contarnos sobre la carrera de Ingeniería Forestal que se dicta en la sede de Tacuarembó. Y bueno, y después va a presentar Cristian su trabajo que está haciendo en el marco de su tesis, bueno, que ya hizo en realidad en el marco de su tesis de maestría, análisis computacional de la articulación de la rodilla. Así que bueno, adelante, Diego. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Acá arrancamos hoy en este seminario INPI. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo puedan y que se pueda difundir y llegar a muchos de ustedes esta charla que estamos dando. La charla de hoy vamos a hablar sobre la carrera de Ingeniería Forestal en la sede de Tacuarembó. Acá lo que están viendo en la primera plana y en el template que nos generan desde la unidad de comunicación es la entrada al centro universitario, para aquellos que no lo han visitado todavía. Esto está en la ruta 5, kilómetro 386,5, al lado de INIA, al lado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en un campus muy bonito. Y ahí, bueno, la Universidad de la República tiene un centro universitario y entre otras carreras se dicta Ingeniería Forestal. ¿Por qué hago todas estas declaraciones? Porque me ha tocado estar en congresos y en reuniones científicas con colegas de Facultad de Ingeniería que me decían, no, eso no es de la UDELAR. La carrera de Ingeniería Forestal no es de la UDELAR, no. ¿Qué es privada? No. Entonces, uno tiene que tomarse el tiempo de hacer todas esas aclaraciones, así que espero que este video pueda ser visto por mucha gente y por mucho tiempo hasta que se termine de comprender que la carrera de Ingeniería Forestal sí es de la UDELAR y la Facultad de Ingeniería forma parte de esa carrera. Muy bien, una breve presentación de cómo está organizada esta charla de hoy. Es un poquito larga en ítems, pero vamos a ir muy rápido sobre cada uno de estos temas. Entonces vamos, como todo tiene algún tipo de origen, así que vamos a tratar de hacerle justicia a cómo se llegó a la carrera de Ingeniería Forestal. Primero y principal, entendamos que recién en el año 1959 se crea el Departamento Forestal en la Facultad de Agronomía, que ya existía la carrera de ingeniero agrónomo. En el año 63 se crea la especialización de ingeniero agrónomo con orientación forestal. O sea, eran ingenieros agrónomos que ellos elegían, y creo que eran en los últimos 2 años de la carrera, podían especializarse en temas forestales, ¿no? Entonces, fíjense la época en la que estamos hablando. En el año 87 ocurren varias cosas. Entre ellas, se solicita a la Facultad de Agronomía que se cree la carrera de Ingeniería Forestal específicamente, para diferenciarse del ingeniero agrónomo. Esa solicitud es denegada. Se aprueba a nivel nacional la segunda ley de promoción forestal, que todavía está vigente y que es la que le ha dado forma al sector forestal como un sector productivo. Tanto es así que para más o menos esta altura de la década y de los años del siglo XXI, el sector forestal pasa a ser, si no el primero, en peso relativo del PBI a nivel nacional, en un sector productivo, ¿no? O sea, contrastando y comparando contra los sectores más clásicos, como podría ser la ganadería y la agricultura. Entonces todo lo que vemos hoy, no todo, pero bueno, lo que vemos hoy tiene forma gracias a esa ley del 87. Obviamente había una ley previa, esta ley del 87 le termina de dar forma a todo lo que vemos hoy. Y también ocurre que se instala la casa de la universidad en Tacuarembó. Hasta ese momento no había nada en la ciudad, y a pedido justamente de la sociedad se instala una casa que lo que tiene es principalmente funciones de difusión de la oferta académica y algún que otro trámite que se pueda realizar en lo que es literalmente una casa con 1 o 2 funcionarios, nada más. Bueno, lo interesante es que así como se aprueba la segunda ley de promoción forestal en el 87, en el 89 se extingue lo que es la especialización forestal de ingeniería agronómica.
Entonces, esa especialización que se hablaba en el 63, que eran 2 años específicos, se extingue, y ahora los estudiantes de ingeniería agrónoma lo único que pueden hacer es elegir algunas asignaturas si están interesados en el sector forestal, pero nada más. O sea, por un lado se crea un contexto y por el otro lado se pierde oferta académica. Para el año 2000, en esa fecha, ya el sector forestal a nivel económico empieza a tener un balance comercial positivo, a nivel impacto económico y impacto país, para que vean un poco cómo fue evolucionando. Entre el año 2000 y el 2005 se hicieron distintos intentos para generar una oferta académica referida a temas forestales. Pues, acá puse ingeniería forestal, pero en realidad desde tecnicaturas, tecnólogos, etcétera, o propias ofertas de ingeniería, entre universidades de Canadá, la Universidad Católica. Finalmente se concreta la maestría en celulosa y papel de Facultad de Ingeniería. Entonces, como ven, hay distintos intentos de ampliar la oferta académica de distinto calibre. Entre el 2002 y el 2006 se inicia el proceso de descentralización de la UDELAR, donde a la hora de descentralizarla se toman en cuenta factores sociales, geográficos y económicos de cómo va a ser la descentralización en todo el territorio. Y obviamente la zona noreste, con Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, la producción forestal tiene un papel predominante. En el año 2007 ocurre se inicia la primera oferta universitaria en Tacuarembó, que es un tecnólogo, lo que se llama tecnólogo cárnico, es un curso de tecnólogo con una oferta compartida entre la ANEP y la UDELAR. Recién en ese año se comienzan formalmente, podemos decir, a dar clases en la ciudad de Tacuarembó, clases de la UDELAR, obviamente. En el 2008 se inician las operaciones de la primera planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, para que vean un poco cómo va creciendo un poco lo que es la oferta académica, el sector productivo, cómo va evolucionando. En el 2011 se crea el tecnólogo en madera en Rivera, entre la ANEP y la UDELAR, y en particular UDELAR con participación de Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía. Luego en el 2012 se crea el Centro Universitario Tacuarembó, pasamos de ser casa a ser centro universitario, ya con otras capacidades, y se termina instalando un campus interinstitucional entre INIA, el MEGAP y la UDELAR, que es donde está la foto que puse en la portada, está ahí. Obviamente se amplía la oferta académica y se diseñan los primeros PDUs, que son los Polos de Desarrollo Universitario. Si ustedes no conocen esa sigla, es una forma de instalar docentes de alta dedicación en el interior. Entonces esto es hace muy poquito, hace unos 8 años. En el 2013, sobre finales del 2013, según me cuentan, porque yo todo esto no lo viví, sino surge de recopilaciones y charlas con personas, el CDC aprueba la propuesta de crear ingeniería forestal en Tacuarembó, y es una propuesta, lo que tiene interesante, y esto creo que le va a dar mucha forma a todo lo que ocurre hoy en día, es una propuesta que surge de las facultades de agronomía, de ingeniería y facultad de química. O sea, son 3 servicios que se combinan y coordinan para proponer esta carrera de ingeniería forestal, que es aprobada y tiene que iniciar sus cursos, era una condición, en el año 2014, o sea, sobre que fue aprobada tenía que comenzar a darse clases, o sea, se inician las clases, se formulan nuevos PDUs en la región y en Tacuarembó en particular. Durante ese periodo de inicio de clases, ocurre entre el 2014 y el 2019 la radicación de docentes PDU en Tacuarembó. Elegí poner 2019 en particular porque, bueno, es la fecha en la que, por ejemplo, se terminó de incorporar la última docente al PDU de Procesos Industriales de la Madera, que es Lady, que creo que está acá presente. Así que vean que es un proceso que fue llevando tiempo. Y en el año pasado se crea el CENUR Noreste, o sea, toda la región ahora empieza a actuar como CENUR, que a los modos prácticos debería o funcionaría de forma equivalente a una facultad en algunos aspectos, lo cual ahora después vamos a profundizar un poco en eso, pero ya da otra forma de organizarnos a nivel regional. Y este año
y muy probablemente, si va todo de acuerdo a lo planificado, vamos a tener la primera egresada de Ingeniería Forestal. Bien, ahora vamos a seguir profundizando con esta idea de Ingeniería Forestal, y qué es esto. Vamos a leer, o sea, acá no hay que inventar nada, simplemente hay que ir a la documentación que se escribió, que creo que está muy bien escrita, por lo menos es mi opinión personal. Uno va al boletín oficial de ese boletín, en esa fecha y en esta página, y encuentra los antecedentes y fundamentación de creación de la carrera. Y vamos a leer lo que dice que la enseñanza forestal específica no acompañó el crecimiento del sector, estamos hablando del año 2014, el aporte de profesionales se dio para la fase agraria, o sea, todo lo que está referido a la plantación de bosques y todo lo que es el manejo del árbol desde su primera parte más referido a aspectos de biología, botánica, silvicultura. También se menciona que en las fases industriales y de servicios el aporte llegó desde distintos servicios universitarios, ingeniería, ciencias económicas, ciencias, etc., con profundos conocimientos básicos, pero sin formación forestal específica. Esto ya se detectaba claramente. Y se ha identificado como principal restricción al desarrollo del sector la escasez de recursos humanos a todos los niveles y en todas las fases de las cadenas de la fase forestal, ¿no? Entonces, ya en la formulación que se aprobó, queda claro que había un sector que se había desarrollado, que había una fase agraria que estaba siendo cubierta, y había toda otra fase que estaba siendo cubierta por otros servicios, pero no con una formación forestal específica, y eso fue una de las motivantes para generar esta carrera que hasta el momento no existía en este país. ¿Cuáles son los objetivos de la carrera? Esto también está copiado textual. La idea es formar profesionales con sólido dominio en ciencias básicas, necesarias para entender la formación de los productos forestales a partir de organismos vivos y su posterior procesamiento industrial de forma eficiente. Disculpen, esto está copiado y pegado, y yo creo que vale la pena leerlo, porque contiene muy, muy buena información, y información que define muy bien a la carrera, y eso nos sirve un poco para contrastar un poco cómo estamos y hacia dónde podríamos ir y deberíamos ir. Entonces, fíjense que como ingenieros, no sé cuántos de ustedes están acostumbrados a trabajar con organismos vivos y cómo procesarlos de forma industrial, de forma eficiente. No sé, quizás algún ingeniero alimentario puede ser. O no sé, por lo menos yo que vengo siempre del mundo inorgánico, haberme metido en la madera fue todo un cambio. Bueno, ¿qué es lo que debe presentar un egresado? Una sólida formación en ciencias básicas, un profundo conocimiento del funcionamiento de las plantas como organismos vivos, métodos y técnicas de implantación silvicultural, el funcionamiento de ecosistemas forestales y terrestres. Un amplio conocimiento de los procesos de elaboración y transformación industrial de productos de origen forestal, incluyendo el conocimiento de máquinas y equipos utilizados en operaciones forestales dentro de los criterios de racionalidad operacional y bajo impacto con el ambiente. Continuando con los objetivos, capacidad para intervenir en los recursos naturales a través del manejo adecuado de cada situación tecnológica, socioeconómica, ambiental y cultural, tanto en gestión pública como en política forestal y en el ámbito privado. Capacidad para generar innovaciones a través de la investigación que permitan la resolución de problemas concretos, y capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, teniendo en cuenta que cada día se hace más necesaria la acción conjunta de las diferentes especialidades que estudian los ecosistemas naturales, en particular aquellos de los que el bosque forma parte. ¿Por qué me tomo el tiempo en ir tan al detalle en todo esto? ¿Y por qué hago hincapié en que es una carrera nueva? Porque estamos formando un profesional que al día de hoy no existe en Uruguay. Y los que los estamos formando no cumplimos todos estos objetivos. Eso es algo muy interesante de notar, y tenemos que quedarnos claro para nosotros. O sea, entre una suma de un grupo de docentes y de personas que se están trabajando en esta carrera, tenemos que justamente colaborar, o yo siempre me hago la idea de esto como levantar una torre, levantar una antena. Hay 3 tensores por lo menos, que los 3 tensores deben tirar parejo, porque si no la antena no termina de tomar forma. Bueno, acá, al día de hoy, existen algunos ingenieros forestales que están dando clases en la carrera de ingeniería forestal, pero son ingenieros de otros países, y no con el perfil específico que se propone en este tipo de objetivos que se plantean acá. Así que es un tremendo desafío, justamente,
poder generar algo a partir de la suma de otras cosas que no son exactamente a lo que uno está apuntando. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que es el perfil de egreso. Vamos a leerlo a ver cómo está definido. El perfil de egreso comprenderá sólida formación en ciencias básicas, básico-aplicadas, necesarias para su desempeño científico y profesional, con un enfoque en profundidad de las áreas forestales, concretas y en los procesos industriales vinculados al sector. Esta es la parte a mí que más me interesa, por lo menos. Pero bueno, hay otras partes también. Observando aspectos del entorno, especialmente de corte social, ambiental, de manejo sostenible de los recursos naturales, de forma que permitirán una actuación crítica y creativa en la identificación y solución de problemas. El plan prevé una carrera de 5 años de duración distribuida en 10 semestres, donde el estudiante deberá completar 450 créditos como mínimo para obtener el título de ingeniero forestal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es esta idea del plan de estudios? Bueno, el plan de estudios está dividido en áreas de formación. Hay, a ver, son 7 áreas de formación. El ciclo introductorio, que es simplemente una asignatura de 5 créditos, eso está cubierto. Después hay un área de ciencias básicas con 120 créditos como mínimo, un área de biociencias de 64, un área de ecología forestal y silvicultura de 72, un área de procesos industriales de 68, un área de gestión de 52 créditos mínimos, y por último actividades integradoras de por lo menos 35 créditos. Si ustedes suman todo, les da 416 créditos, lo cual es obviamente menos que el mínimo, lo cual está bien porque permite que cada estudiante pueda sumar créditos, más créditos que los mínimos en cualquiera de las áreas que prefiera. O sea, los puede sumar todos juntos en alguna área específica, o puede sumar un poco de todas las áreas que están aquí presentes, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco más en esta idea de los créditos. Obviamente cualquier consulta que tengan la vamos conversando en un rato. Bueno, entonces estas son las áreas de formación. Fíjense un poco cómo están distribuidas. Después, dentro de cada área de formación hay áreas temáticas. Por ejemplo, en ciencias básicas, ¿qué tenemos? Matemática y aplicaciones 45, física 30, química 30, informática 15, ¿no? Por lo menos deben cumplir esos créditos en cada área temática. Lo mismo que en biociencias, ¿no? Tienen que estudiar sobre estructura y fisiología celular, botánica, anatomía, fisiología vegetal, biociencias aplicadas. Seguimos, ecología forestal y silvicultura, silvicultura básica, silvicultura aplicada, paisaje, todo eso debe contener un ingeniero forestal. En fluidos y en procesos industriales, ¿qué hay? Hay áreas de fluidos y energía, hay electrotecnia, instrumentación y control, materiales, diseño, mecánica aplicada y tecnología de la madera. Todo esto tiene que estar adentro de un profesional, lo cual para mí por lo menos es muy, muy llamativo, muy diverso. En gestión tienen que entender de política y legislación, de economía, de sistemas integrados de gestión, de operaciones y logística. Y dentro de lo que son las actividades integradoras, que tienen por lo menos 35 créditos, dentro de todas esas, que es como un gran abanico, se destaca la pasantía que deben cumplir obligatoria los estudiantes de 10 créditos, y el trabajo final de ingeniería forestal también obligatorio de 25 créditos. Ya con eso los cubren, pero también, obviamente, pueden sumar créditos a través de la realización de trabajos de extensión o investigación, que no pueden sumar más de 5 créditos por cada una de esas actividades que realicen. Pueden realizar más de una, pero nunca van a sumar por cada actividad más de 5 créditos. También hay inglés técnico y hay varias otras actividades ofertadas. Bien, vamos a seguir un poco más. ¿Cómo egresa un estudiante? La idea es que, obviamente, tiene que reunir como mínimo 450 créditos, como decíamos hace un tiempo, que esos 450 créditos cumplan el mínimo de cada área de formación explicitada en la estructura del plan de estudios, y acá hay una parte muy interesante, es que ese currículum, esa forma de reunir los créditos en cada área de formación, deba ser aprobado por la comisión de carrera, ¿no? Entonces ahí se da un juego de equilibrio entre cómo va tomando los créditos y qué tipo de formación va teniendo el estudiante. Bien, el título de ingeniero forestal va a ser otorgado por los servicios de referencia a quien cumpla todos esos requisitos mencionados anteriormente. Ok,
todo esto que les conté hasta ahora es lo que está escrito y cómo fue planeado en su momento. Ahora vamos a empezar a contar un poco cómo han transcurrido estos primeros años y por qué me tomé todo este tiempo y estos minutos, que ya me quedan poquitos de la presentación, para pararme un poco en cómo son los planes y bueno, vamos a ver un poco la implementación, qué características tiene, ¿no? Porque como ya les fui diciendo, no es tan simple. ¿Cómo fue evolucionando la cantidad de inscriptos de ingeniería forestal desde su inicio en el 2014 hasta este año tan particular, donde terminamos el ciclo de introducción a la vida universitaria y nos agarró la pandemia? Bueno, evolucionó de esta manera, esta es la cantidad total de inscriptos. Esta tendencia de iniciar con una matrícula muy alta y luego estabilizarse es algo que ocurre en todas las otras carreras del centro universitario. Al día de hoy, en los últimos años, es la segunda carrera en cantidad de inscriptos en Tacuarembó. La primera sigue siendo el tecnólogo en Administración y Contabilidad. Algo que detectamos allá por el 2018, analizando las escolaridades de la gente, de los estudiantes inscriptos, es que aproximadamente el 50% de los inscriptos no presenta ningún tipo de progreso académico. O sea, son personas que se inscribieron, pero no han aprobado ni un solo crédito. Eso es una tendencia muy fuerte que se va hasta el 2018. No hemos actualizado los números en estos últimos 2 años. Obviamente con esa cantidad de estudiantes y la cantidad de docentes que ahora la vamos a mencionar un poco más por arriba, tenemos una relación altísima docente-estudiante durante la carrera y en particular en el espacio físico de Tacuarembó, lo cual nos genera un estrecho relacionamiento entre estudiantes y docentes, especialmente los docentes que tenemos alta dedicación. Eso tiene muchos pros y muchas contras, pero yo creo que claramente son mucho más los pros que las contras. Se genera una cercanía y una fluidez en la comunicación, desde lo que va desde aspectos académicos hasta ciertos tipos de tutelajes que se puedan hacer con respecto a la vida universitaria o distintas posibles trayectorias que quieran tomar los estudiantes dentro de la carrera. Como por ejemplo, bueno, dentro de los pros, tenemos siempre, hay de los estudiantes que están avanzando y que están desarrollándose en la carrera, siempre hay interesados en sumarse a proyectos de investigación o como ayudantes en las asignaturas, ¿no? Y eso considero yo que es gracias principalmente a la estrecha conexión docente-estudiante en esta zona. Bueno, ¿cómo está la carrera y qué características tiene al día de hoy, ¿no? Más allá, saliendo de lo que se ha escrito y de lo que se ha planificado. Al día de hoy la carrera no tiene previaturas. No tiene previaturas y ni siquiera últimamente se ha llegado a poner como alguna obligatoriedad de algunas asignaturas para poder cursar el trabajo final. Pero idealmente ni siquiera tenían materias obligatorias. No están definidas explícitamente qué materias son obligatorias y qué no. Lo cual, como todo, tiene pros y contras. Yo no soy muy fanático de este sistema, pero debo reconocer que tiene la ventaja de que le permite al estudiante intentar avanzar por el mejor camino que consiga. Yo soy más de la idea de tratar de organizar y orientar las etapas de avance en su formación, pero claramente esto ha sido una construcción que es extremadamente compleja, ¿no? Y ahí vamos al segundo punto. ¿Cómo se construye la oferta académica de una carrera, de un perfil que al día de hoy no existe, que depende de 3 servicios? Ahí ya me paso también un poco al tercer punto. Entonces, ¿en qué secuencia se ofertan las asignaturas? ¿Cómo se genera y cómo se forma ese plantel docente? Las asignaturas o unidades curriculares que sean muy similares a los servicios de Montevideo, ¿vamos a tomar exactamente las mismas o nos vamos a diferenciar o vamos a inclusive a duplicar, ¿no? Entonces, todos esos son aspectos extremadamente complejos. Les puedo decir que he tenido la oportunidad de colaborar en todo lo que me han podido y me han invitado. Realmente es una actividad que uno quizás lo ve desde afuera y dice, esto
¿por qué no se hace así? Y no, porque realmente es extremadamente complejo poner a funcionar toda esa oferta que les acabo de mostrar, que quede en un orden lógico, en un orden que el estudiante la pueda hacer en 5 años, si se dedica y se concentra únicamente en esa actividad, y después disponer principalmente del plantel docente que pueda llevarla adelante, ¿no? Porque ahí de los papeles a los hechos hay una diferencia muy, muy importante, y hay muchas más dificultades que las que uno puede apreciar. Y esas dificultades, cómo uno va a implantar una carrera que depende de 3 servicios, ¿no? ¿Qué perfil va a tener? ¿Va a tener un perfil más agro, más de ingeniería, más de química? ¿No? Esas son todavía son cosas que no sé si es que se discuten implícita o explícitamente, pero entiendan que existen tensiones, y es muy correcto que las haya, porque cada uno tiene que preocuparse por su parte para justamente poder generar un equilibrio, ¿no? Si cualquiera de las 3 partes deja de tensar un poco esa antena que les mencionaba hace unos minutos atrás, y la estructura de la carrera se va a terminar volcando hacia otro lado. Y no es la idea. Por algo fue formulada de esta manera. Y no solo es complejo poder coordinar 3 servicios, sino piensen que estamos hablando de una sede y ahora un CENUR, que en la misma vedelía donde se trata de coordinar una carrera, una asignatura que viene de Facultad de Agronomía para dar en una carrera de Facultad de Ingeniería, al lado están la parte de ciencias sociales, ciencias económicas, humanidades, las facultades de ciencias con las carreras más relacionadas a biología, veterinaria. Entonces, todo eso metido en una misma oficina, ¿no? Quizás ustedes están más acostumbrados a que, bueno, que uno va a la vedelía de FIN y es todo FIN con un calendario FIN propio. Bueno, acá tenemos calendarios de todos los servicios, tenemos inicios de clases, todos los días se están iniciando las clases y se están terminando, y hay periodos de exámenes y hay periodos de descanso, o sea, todo al mismo tiempo, lo cual, que entiendan lo complicado que es poder coordinar eso en una única carrera. Es bien complejo de llevarlo adelante. Todavía la carrera no cuenta con un reglamento. Lo que se está observando es que los estudiantes que están llegando al final en realidad exceden los 450 créditos por mucho para poder justamente cubrir créditos en cada una de las áreas. Se han estado pasando, y bueno, eso es un tema que vamos a tener que ir equilibrando. Y lo que les decía antes, que es una carrera nueva. O sea que cuando ustedes estudiaron por ahí, no sé, ingeniería mecánica, a ustedes les daban clases de ingenieros mecánicos. Bueno, estos chicos que están estudiando ingeniería forestal, no hay ingenieros forestales que le estén dando clases. Entonces hay que generar esa identidad, ese perfil, o esos perfiles, y eso va a llevar mucho tiempo y trabajo, y como menciona ahí más arriba, mucha coordinación. Ya para ir terminando, me excedí unos minutos, disculpen. Los PDUs, los polos de desarrollo universitario, que están radicados en Tacuarembó, para que vean un poco el perfil variopinto de docentes de alta dedicación que hay. Hay uno que se llama Instituto Superior de Estudios Forestales, que dentro de ese PDU hay una doctora en química y una doctora en biología. En particular, la doctora en biología se dedica a estudiar insectos. Después, el PDU de biología vegetal, hay doctores en biología y hay magísters en ciencias agrarias. Luego está el PDU en el que pertenecemos con Lady, que hay, escuchen esto, un doctor en química, un doctor en arquitectura, un doctor en matemática, que soy yo, una doctora en ingeniería mecánica, que es Lady, y un máster en ciencias agrarias. Todos esos adentro de un grupo de investigación, por así decirlo. O sea, ya fíjense los ingredientes que tenemos para esa receta, qué podrá salir de ahí. Y después está el espacio de ciencia y tecnología química, que hay doctores, magísteres y licenciados en química, o en química farmacéutica, o en ingeniería alimentaria, ¿no? Ahí ya está todo como mucho más perfilado. Bueno, entonces, ahí ya no solo si teníamos una carrera compleja para llevar adelante, también tenemos complejidad a la hora de cómo armar los grupos de investigación, porque tenemos docentes que proceden de distintas, en algunos casos, en el mejor de los casos, de distintas facultades, en el peor de los casos, de distintos países. Entonces ya ahí
Tenemos trayectorias extremadamente distintas y principalmente hay mucha diferencia entre cómo están conectados a los servicios de referencia académica. O sea, hay gente que desarrolló toda su carrera en Montevideo y lo único que tuvo que hacer es, como si fuera tan fácil, ir a Tacuarembó y continuar con su línea de investigación en Tacuarembó. Hay gente que llegó a Tacuarembó casi que sin ninguna conexión con el resto de la UDELAR, y a partir de ahí comenzar a trabajar. Así que tenemos de todo eso. Bueno, algunas opciones, ya con esto voy cerrando. De todo lo que se ha construido, que es mucho y muy difícil y que ha llevado un esfuerzo titánico, y creo que algunas personas lo han llevado adelante, ¿qué exploraría? Esto a título personal, principalmente fortalecer todo lo que es el plantel docente por áreas temáticas, ¿no? En cada área temática que les mencionaba, uno pueda tener docentes por área que puedan cubrir las asignaturas que están dentro de cada área temática, ¿no? Y ahí estamos hablando de docentes de alta, de media y de baja dedicación. Creo que es fundamental que empecemos a pensar en cómo coordinar y converger la oferta académica con los tres servicios originales, ¿no? Ingeniería, agronomía y química. O sea, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar duplicación de ofertas, de oferta académica, vamos a tener ofertas académicas que sean exclusivas de Tacuarembó, pensando, hay asignaturas que se van a dictar y se van a generar desde Tacuarembó que la puedan tomar en Montevideo, más ahora pensando en este contexto de pandemia, donde todos hemos podido tomar y dar clases desde nuestros lugares. Quizás no sea tan difícil a partir de ahora poder pensar en converger con muchas unidades curriculares, principalmente desde las básicas, tanto en Tacuarembó como en Montevideo. Bueno, eso va relacionado al tercer punto, como lo que llamo yo ese puente académico Montevideo-Tacuarembó. Nos ha pasado que hay muchos estudiantes que quieren iniciar sus estudios en una ciudad y luego pasar a otra. O sea, chicos de Montevideo que querían estudiar ingeniería forestal y nos preguntaban, bueno, ¿qué asignaturas tengo que tomar en ingeniería para después pasarme a Tacuarembó? Y viceversa. Tengo un estudiante que quiere seguir ingeniería eléctrica. Y bueno, a ver, el cálculo 1 que tomó ella, ¿va a ser exactamente igual al que le van a pedir o no? ¿El cálculo 2 que le estoy dando, va a ser el equivalente o va a tener dificultades para revalidarlo allá? Bueno, esas cosas son las que tenemos que muy de a poco comenzar a pulir, porque van a simplemente fortalecer y, como dice ahí, generar un puente entre las dos ciudades y otras. Y bueno, también cumplir con esta idea de poder descentralizar la oferta. Después, fortalecer el relacionamiento a nivel de los servicios y a nivel también orgánico, ¿no? Cómo se va a manejar y cómo se va a construir la carrera, desde lo que sea la comisión de carrera, el cargo de coordinador, los servicios de referencias académicos, los propios servicios de CENUR, lo que les mencionaba antes, la unidad de enseñanza del CENUR, o las bedelías, tienen distintas dinámicas a lo que es una facultad, porque acá en el CENUR está toda la oferta, por así decirlo, unida, y con cada una de sus características. O sea, esto no es facultad de ingeniería a facultad de ingeniería, es algo mucho más complicado. Y también es muy interesante poder ver las acciones de los grupos de docentes, cómo coordinar los grupos docentes de alta dedicación. ¿Por qué? Porque acá en Tacuarembó tenemos una cercanía muy buena con todo lo que es el sector productivo, se está empezando a entender más específicamente la temática, como se decía antes. Quizás antes un ingeniero tenía que ir a cubrir un bache. Bueno, ahora vamos a empezar a tener ingenieros con conocimiento específico en la temática, y también porque acá en la región en algún momento van a existir los departamentos. Yo no soy muy optimista con que existan pronto, pero van a existir. Eso, la termodinámica indica que van a existir, y claramente hay que empezar a pensarlo ya coordinadamente, y construirlos de forma coordinada con el resto de la universidad. Así que, dicho esto, agradezco mucho el espacio para dar esta charla y seguimos por acá. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación. Creo que fue muy clara y nos orientó a conocer la carrera. Que algunos estamos un poco más al tanto porque tenemos al piso en la vuelta y que participa y va para allá para Tacuarembó, pero me parece que es bastante importante dentro de ese puente que vos decís que quieren generar con Montevideo y de que la Facultad de Ingeniería
reconozca que esto, que es parte o que está vinculado directamente a esta carrera, me parece que está bueno darlo a conocer entre los docentes del INPI. Bueno, no sé si tienen preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es una cosa muy concreta. Dale. Vos mencionaste que el 50% de los estudiantes que se inscribían no tenían ningún avance, digamos, ¿no? Y a la Sí. vez, el siguiente punto que mencionaste fue que la relación docente-estudiantes era grande, que todos entendemos, desde nuestra perspectiva, creo que es una cosa buena. ¿Por qué tienen Sí. tanta deserción? ¿Por qué creen que es tanta la gente que, digamos, no sé si Bueno, llamarla eso, deserción, digamos, no, está bien. ¿por qué creen que Bueno, pasa eso? O si alguna vez hicieron algún análisis al respecto, ¿por qué esa mirá, gente no se engancha? está bueno. Yo te voy a dar mis impresiones personales. O sea, así como te puedo dar un dato duro que hasta el 2018 la mitad no aprobó un solo crédito, ahora te voy a dar más algo subjetivo, que es mi punto de vista, que eh, el sector forestal al día de hoy está muy relacionado con todo lo que es la producción primaria. La producción primaria significa desde tener el vivero donde están creciendo las plantitas y germinarlas, hasta ir al medio del campo, hacer la plantación, o sea, toda esa actividad muy relacionada con toda la fase primaria agraria de producir un árbol. Y entonces los metemos en ingeniería forestal, donde lo primero que tienen que hacer es hacer cálculo, química, biología. Entonces, eso hay un choque muy grande. O sea, hay algunos cursos, acá hay tecnólogos o técnicos forestales que se llaman, que están muy orientados a la fase primaria, que ya a nivel casi que de conocimiento colectivo, cuando uno dice un sector forestal, es ponerse el casco, ponerse las polainas y salir al medio del campo a ver árboles, y acá en realidad lo que se está generando es una oferta que tiene, además de todo eso, tiene otro aspecto. Y ese aspecto duro yo creo que es el que termina generando un rechazo grande, que mucha gente no lo sabe y cuando se anota ve un poco de qué va y enseguida desertan. Esa, y como te digo, es una opinión Sí, eh, sí, está. Es que difícil de determinarlo también, más que pero hacer se el... debería, se debería estudiar desde acá qué mensaje tenemos que dar y cómo ordenarlo, porque es muy fuerte eso. A ver, eso de la deserción, digamos, pasa a nivel de toda la universidad, en la Facultad de Ingeniería es un problema muy importante. Eh, y capaz no vienen, bueno, o sea, el origen es el mismo de lo que vos estás mencionando, ¿no? Que se tiene una expectativa que después cuando se llega no es lo primero con lo que se cruza. Y cuando se empiezan a cruzar con esas cosas interesantes, que son las que tal vez lo motivaban a elegir esa carrera, va a ser en el tercer o cuarto año de la carrera. Entonces, Claro. como que esa dificultad de cómo llegarle a los estudiantes y establecer algún Sí, vínculo con lo que es la carrera desde el inicio, que creo que es un desafío para toda la universidad en y les, general. di- y les digo, disculpa, les robo un minuto más, o sea, es muy complejo también para nosotros que estamos acá, por cómo hasta inclusive se ha estado dando la organización de los cursos, porque mejor no se pudo hacer. O sea, yo entro y comienzo a dar cálculo 2 al cuarto año de ofertada de la carrera. O sea, hubieron estudiantes que durante 4 años no cursaron cálculo 2. Y hay estudiantes que están terminando y nunca los vi. Nunca cursaron cálculo 2, así que no sé cómo, qué va a pasar ahí. Claro. Entonces, bueno, se han dado las cosas de esa manera y yo creo que hay un sesgo todavía dentro de la carrera, hay un sesgo que hace que la parte agronómica primaria siga siendo más importante, que bueno, está bien que esté, pero también creo que tenemos que empezar a llevar agua para otros molinos relacionados con lo que podría ser una ingeniería más pesada y más clásica, como la que estamos todos más familiarizados. Bien. Bueno, yo después tengo otra pregunta, pero no sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, yo tengo No, una pregunta, sí. dale. Eh, ¿Cómo ven con la instalación de UPM y si va a aumentar la matrícula o no? A ver, O con el cambio de sí. gobierno también.
O sea, hay Bueno, factores que cambiaron estos años que capaz que van para está, mejor o está- peor, no sé. está bueno eso que vos decís. Yo creo que el sector forestal a nivel sociedad, yo creo que cada vez es más común y más natural, por así decirlo, ¿no? Que antes quizás el factor o la matriz productiva del país estaba más asociada a la ganadería y a la agricultura, y de a poco se está naturalizando esto, principalmente acá en el norte, con su rechazo también, por algunas partes también, pero se está naturalizando con que la forestación es un sector productivo en el cual Uruguay se va a profundizar. Así que por ese lado va a andar. Después, realmente no tengo una respuesta para darte acerca de cuál va a ser el primer efecto de la instalación de UPM. Entiendo que UPM va a demandar una gran porción de plantaciones más, así que se va entre comillas, seguir profundizando esta necesidad de capacidad en la fase agraria. Personalmente creo que va a tener más impacto desde el punto de vista industrial, mecánico, por así decirlo, la instalación de otras industrias que procesen madera sólida y que no se dediquen solamente al procesamiento de pulpa. O sea, para el lado de UPM hay otros procesos específicos que entiendo que ya están bastante cubiertos. Y bueno, obviamente los ingenieros forestales de Tacuarembó van a estar trabajando, si no es en UPM, en alguna de las prestadoras de servicio, pero yo lo entiendo que en estos primeros años va a estar más relacionado con el sector primario. Y después la matrícula que vos mencionabas, en realidad estamos con una dificultad grande que tampoco hay un incremento de la población que vaya a darnos un salto de matrícula en los próximos años. O sea, ya se está instalando esta idea de la universidad, ya se está instalando en la sociedad que ahí cruzando la Ruta 5 hay un campus y que se puede estudiar, y cada vez hay más personas que empiezan a estudiar acá y que quizás luego siguen en Montevideo. Por eso es interesante hacer el nexo. Y tiene mucha Bueno, competencia de matrícula con la UTEC. Con la UTEC y, está ahí también, ¿no? y la UTEC acaba de empezar en Rivera y también va a traer matrícula. Sí, ahí yo creo que va a existir una cierta saturación. Eso también lo puedo decir a puertas adentro, o sea, cuánto margen de capacidad de generar ofertas nuevas tiene la universidad acá en el interior por la disponibilidad de estudiantes. Realmente no soy la persona más indicada para responderlo, pero yo creo que hay quizás una falta en la oferta de estudiantes. Ojalá me equivoque, no es mi tema, pero creo que en los próximos años vamos a estar ahí oscilando entre 40, 50, no creo que haya grandes saltos, no creo. Lo interesante sería que de esos 40, 50, bueno, puedan salir una buena proporción de ingenieros y no. No, a medida que haya egresados y haya campo laboral también, va a motivar, supongo. Sí, el tema del campo laboral ya existe y hasta estamos teniendo en algunos casos algunos problemas de estudiantes avanzados que ya comienzan a trabajar y se les hace más cuesta arriba la carrera. Eso pasa. Entonces hay que modularlo un poco. Pero sí. Creo que por ahí soy muy iluso, pero creo que teniendo una oferta clara, opciones claras, y que el estudiante cuando se vaya a inscribir sepa que, bueno, si tantos años salgo con este perfil más agronómico o más ingenieril o más químico, ya te va dando, y como decís, una vez que existan los ingenieros forestales, les van a empezar a contar a los otros qué es lo que hace un ingeniero forestal y la rueda va a empezar a rodar. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la presentación de Cristian. Así que te agradecemos mucho, Diego. Si No, tenés que a ir a, ustedes si tenés que ir a clase, anda nomás. En un ratito, me voy a quedar un rato porque me interesa también la charla de Cristian y me voy a desconectar unos minutitos antes de las 6:30 que me toca dar la clase. Bien. Bueno, muy Bueno, bien. Muchas gracias por gracias. todo. Hasta Nos luego. vemos. Cristian.
Bueno, Adelante. comparto. Ya presenté tu título, así que... Estoy teniendo un poco de internet medio malo, así que si se me cortan, avísenme Dale. y engancho. ¿Ahí ven? Sí, bárbaro. Bien. Bueno, como decía Ana, es parte de lo que fue mi tesis de maestría, que estaría terminando este año. Mis tutores fueron Pedro Curto y Henry Figueredo, y se trata del análisis computacional de la articulación de la rodilla. Y luego tiene una aplicación en lo que es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, capaz que está bueno arrancar por qué un ingeniero mecánico decidió trabajar en algo que tiene que ver con la rodilla y después la operación, ¿no? Entonces, yo siempre tuve un interés con la parte de la biología y la biomecánica en especial, y también me interesó mucho la parte computacional. Entonces, cuando encontré la oportunidad de empezar a meterme en estos temas, se lo comuniqué a la gente que estaba en ese momento a cargo del departamento y del instituto, y bueno, empezamos a buscar un poco algunas salidas. Encontré un curso que justo estaban trayendo un profesor brasilero a venir a dar una charla acá sobre el control motor del cuerpo humano y de simulación. Él era un postdoc en ingeniería mecánica también, y dije, ahí como que me di cuenta que era lo que quería hacer. Entonces por eso fue que arranqué para el lado de la biomecánica. Luego, la parte de la articulación de la rodilla es un poco más anecdótico. Como dentro de ingeniería mecánica en Uruguay, la biomecánica no trabaja nadie, solo hay algún antecedente y ni siquiera es en ingeniería mecánica. Bueno, en la parte del sólido, ¿no? En la parte de los fluidos, del flujo de fluidos, sí hay algún antecedente más, pero nadie que hoy en día esté desarrollando nada en esa área. Entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con la gente del Núcleo de Ingeniería Biomédica, que está ubicado en el Hospital de Clínicas, que el encargado de Franco Simini, digamos, el encargado del núcleo, tiene su sede ahí en el Hospital de Clínica, y trabajan tanto fisioterapeutas como fisiatras, algún ingeniero eléctrico, también hay algún estudiante de ingeniería mecánica de otros países. Hay un montón de gente ahí trabajando y tratando de hacer un intercambio de saberes para abordar una temática que es súper interdisciplinaria, ¿no? Como es la biomecánica. Y bueno, uno de los referentes de ese núcleo es Darío Santos, quien ayudó mucho y compartió mucho de su conocimiento con mi trabajo, o sea, conmigo, para llevar a cabo mi trabajo. Y él trabaja en lo que tiene un máster en el PDCIVA, de Ciencias Médicas ahí, y él es en realidad fisioterapeuta, trabaja haciendo rehabilitación de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces, también había unos ingenieros eléctricos que estaban trabajando desarrollando un dispositivo que estos últimos meses ha sido muy... se firmó un convenio con la universidad porque hicieron un dispositivo que está en venta y fundaron una empresa, o sea, estaba avanzando bastante bien, y estos últimos meses fue bastante reconocido porque hubo entrevistas y todo en la televisión, en la radio y demás. Bueno, y todo eso termina siendo en que todos ellos trabajan alrededor de la articulación de la rodilla y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y decidimos junto con mis tutores y junto también con la gente en LIB, que capaz que era bueno que me sumara yo a ese grupo como parte de ingeniería mecánica, aportando lo que uno se supone que sabe desde ese lado, pero dentro de ese grupo para no arrancar en un área nueva dentro de biomecánica en la que nadie estuviera trabajando,
que iba a ser incluso más difícil de lo que fue, dado que no iba a tener a nadie, a ningún referente, a nadie con quien apoyarme acá en Uruguay. Entonces, por ese lado fue que se eligió lo de la articulación de la rodilla y en particular ligamento cruzado anterior. Ahora siendo un poco más específico, la ruptura del ligamento cruzado anterior, acá hay esta estadística es de hace un par de años, que afecta a 1 de cada 3.000 personas en Estados Unidos al año, y que esos son como 110.000 personas por año solo en Estados Unidos. Imagínense todos los recursos económicos que eso insume, ¿no? Y luego, además, no solo la operación, sino luego la reconstrucción, os digo, la rehabilitación, eso lleva muchos esfuerzos económicos, entonces se está trabajando bastante en este tema desde los últimos, yo diría que capaz que 10 años se han enfocado muchos esfuerzos, capaz que más de 10 años, desde el 2020, muchos esfuerzos en tratar de estudiar esto, porque ¿qué pasa? Es una ruptura muy común, acá puse 3 fotos también anecdóticas. Suárez, que no sé si fue el año pasado o el otro, que se rompió en Barcelona, Radamel Falcao, que se rompió 2 veces el ligamento cruzado, jugando en el Mónaco y jugando en River Plate, y después Klay Thompson, que es un jugador de la NBA. También, o sea, es algo muy común en los deportistas y también en la gente que no es deportista. ¿Y qué pasa? Cuando se hace la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, lo que se hace es sacar el ligamento que se rompió y poner un injerto nuevo. Y ese injerto nuevo, por más de que la operación sea exitosa, no restaura del todo la mecánica articular, la cinemática en la articulación. Por más de que la haya hecho el mejor cirujano, no restaura completamente. Y eso trae consigo varias contradicciones, porque aumentan o disminuyen las presiones en la articulación. El cambio de la cinemática genera una mala lubricación de la articulación, por lo tanto empieza a haber un funcionamiento incorrecto y empieza a haber una fricción, digamos, más fuerte de la que debería haber en la articulación, y eso empieza a generar un mal funcionamiento de los meniscos al haber mayores presiones y mala lubricación, y un desgaste del cartílago articular, y posteriormente un desgaste del hueso subcondral, que eso es lo que genera, el hueso subcondral es el hueso que está por detrás del cartílago. Ahora vamos a ver unas fotos para contarles un poco mejor, y eso es lo que genera mucho dolor en los pacientes. Entonces, tarde o temprano, eso termina llevando a que la persona que tuvo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tarde o temprano termina desarrollando lesiones óseas que lo sacan de la actividad deportiva, o que terminan teniendo una calidad de vida inferior por el dolor. Acá pongo 3 fotitos para contar un poco la cosa, ya metiéndonos un poco en el contexto de lo que es la articulación de la rodilla. Esta vendría a ser una pierna derecha. Este es del lado de afuera, digamos, el lado lateral, la tibia. Acá tenemos los meniscos, no se ven muy bien en esta foto. Esto es el cartílago, lo violetita acá, el fémur, la rótula. Estos son los ligamentos sin tendón, y este es el famoso ligamento cruzado que se rompe. Este es el que estudié yo, que es el ligamento cruzado anterior, porque es el que más falla, que en realidad hay otro, que acá no se ve por la disposición que tiene. Sale de atrás, en el plato tibial, y se inserta en la cara interior de la fosa intercondylar, que es esta canaleta que tenemos acá. Y bueno, esto es otro ligamento. Acá mostrarle un poco de la complejidad que tiene un simple movimiento de flexoextensión. Cuando decimos flexoextensión es estirar o flexionar la rodilla, ¿verdad? Acá imagínense que está la persona parada y empieza a hacer una flexión, y no solo la rodilla gira alrededor de un punto, sino que también hay un traslado, y esto en realidad son los 2 movimientos de mayor rango, de mayor valor que tiene la rodilla, pero en realidad la articulación permite tanto giros en los 3 ejes como desplazamiento en los 3 ejes, por eso es una articulación muy compleja. Eso es lo que se ve en la siguiente imagen. Flexoextensión es el movimiento, como les decía, de estirar la pierna,
varo y valgo es como si la pierna se te fuera para adentro o hacia afuera, girando alrededor de este eje, en realidad del eje rosado, y después el de rotación interna o externa, que es cuando el pie se te gira. Y luego están los movimientos en los otros tres ejes, que ahí ya es el desplazamiento de un hueso con respecto al otro. Entonces, lo que uno debería conocer para identificar completamente la cinemática de la articulación tenemos 6 grados de libertad, por lo tanto deberíamos conocer las 6 variables. Acá un poco empiezo a mostrar lo que fue el diagrama de mi tesis, el trabajo en sí. Yo lo separé en 2 etapas. La primera etapa consta de, digamos, de llevar a cabo una simulación o desarrollar un modelo de elementos finitos, que es la forma que trabajé con la articulación, la forma computacional, de una rodilla sana, y una vez que esa rodilla sana estuviera dando resultados más o menos confiables, ahí tratar de simular lo que vendría a ser computacionalmente, claro, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces vendría a ser la etapa 2, el modelo de la articulación operada. Dentro de la etapa 1, que se repiten bastante en la etapa 2, también hay 4 partes. La primera es la obtención de la cinemática, como les decía recién, de los 6 grados de libertad, ¿no? Saber qué es lo que nosotros le íbamos a imponer a nuestro modelo. En este caso, uno tiene generalmente 2 formas de imponerle condiciones de borde a los modelos en lo que es la dinámica del sólido. Es o imponer el movimiento o imponer la fuerza. En este caso se seleccionó imponer el movimiento, con un modelo novedoso que lo vamos a ver un poco más adelante. Luego se debería conseguir la geometría, ¿verdad? O sea, ver cómo vamos a modelar esa rodilla. Va a ser simplemente 2 esferas, una esfera y un plato, una esfera que gira sobre un plato, en fin. Finalmente, los modelos materiales, que es la relación entre esfuerzo y deformación. ¿Se acuerdan de aquella gráfica que aprendíamos de esfuerzo y deformación? Bueno, algo así, un poco más complejo porque tenemos sólidos en 3 dimensiones y por lo tanto deformaciones en 3 dimensiones. Y todo esto configurado en un modelo de elementos finitos, que lo que vamos a tomar como salida de eso es, bueno, cuál es las tensiones y la cinemática que va a haber entre los elementos de la rodilla en respuesta al movimiento que uno le impone. La etapa 2, lo que cambia es, se utilizan las mismas entradas, la misma geometría, salvo que se cambia el ligamento cruzado anterior por un injerto, y hay que hacer los modelos materiales del injerto, o sea, esa relación esfuerzo-deformación, o sea, cómo reacciona a la deformación el elemento. Y se obtienen los mismos resultados para poder compararlos entre sí. Esto que comento acá viene a ser como todo este árbol. La primera parte, captura de movimiento, los modelos materiales y la geometría llevan a un modelo de articulación de la rodilla sana, y luego haciendo algunas modificaciones en la geometría y algunas modificaciones en los modelos materiales, hacemos un nuevo modelo de elementos finitos, y ahí sacamos resultados y los comparamos. Pasando un poco a lo que fue la etapa número 1, que también, pasando un poco a lo que es, dentro de la etapa número 1, a la captura de movimiento, que es de donde se obtiene el input, o sea, las curvas que nosotros vamos a imponer a nuestro modelo, lo que se utilizó fue la captura de movimiento mediante estereofotogrametría, que es lo que se hace es con varias cámaras grabar la trayectoria de marcadores infrarrojos, o sea, marcadores reflectivos en realidad, a las ondas infrarrojas que se ubican sobre la piel de un paciente. En la imagen, acá podemos ver cómo el paciente, nosotros le ubicamos los marcadores reflectivos sobre la piel en determinadas posiciones, y lo hacemos repetir nuestra tarea motora, determinada para este proceso, y eso se graba con varias cámaras. Son necesarias por lo menos 2 cámaras, porque uno quiere hacer la reconstrucción espacial de todo el movimiento. Con una cámara solo tendríamos imágenes 2D. Sin embargo, con al menos 2 cámaras uno puede hacer la composición de imágenes 2D, de la misma imagen, digamos, mirado de distintos lados, y reconstruir un espacio 3D.
En este caso el sistema es un sistema Vicon, que también está ubicado en el laboratorio de marcha del Núcleo de Ingeniería Biomédica, allá en el Hospital de Clínicas, que está compuesto por 8 cámaras y que graba a una frecuencia de 100 Hz. Al paciente se le pidió que hicieran 10 repeticiones y se utilizó el plugin Gate, que es un plugin que trae el sistema Vicon, que ya te dice dónde poner los marcadores. ¿Para qué? Para poner algunas restricciones sobre el modelo, porque uno, ¿qué hace después? Una vez que tiene los marcadores todos grabados, le dice a un modelo de cuerpos rígidos, que también tiene sus propios marcadores, cuáles fueron las trayectorias de esos marcadores. Y los marcadores lo que hacen es, el sistema lo que hace es una solución por mínimos cuadrados, donde encuentra la configuración más probable de esos cuerpos rígidos que representan la pierna, que tienen menos error entre los marcadores del sistema y los marcadores que realmente nosotros marcamos. No sé si me entendieron. Lo que se hace es reconstruir cuál fue la posición más probable que tendría la pierna a partir de los datos que nosotros tenemos de estos marcadores. Y después de ahí, lo que obtenemos son los ángulos en función del tiempo para cada repetición. Este modelo, el Plugin Gate Model, es el más usado cada vez que se necesita hacer la captura de movimiento del tren inferior, del cuerpo humano, y tiene la desventaja de que no considera los grados de libertad de desplazamiento de la articulación de la rodilla. Entonces, por eso en ese caso nosotros asumimos que esos desplazamientos son despreciables con respecto a los que son los giros de flexo-extensión y de las otras 2 rotaciones que les comentaba. ¿Eso por qué? Porque, imagínense, nosotros estamos reconstruyendo la posición de los huesos a partir de marcadores puestos sobre la piel, que como se pueden imaginar, hay un movimiento entre la piel y el hueso. Por eso es que se hace un algoritmo de optimización luego. Y ese error que genera el desplazamiento relativo entre el marcador sobre la piel y el hueso, es del mismo orden que los desplazamientos, que los grados de libertad de desplazamiento de la rodilla. Entonces, cualquier información que nosotros podamos obtener de los desplazamientos de la rodilla iba a estar afectada por el error, entonces no tendría una relación válida, digamos. Eso no tendría por qué ser realmente los desplazamientos que se dieron. Entonces se consideran que no hay desplazamientos. Esa es una de las desventajas que tiene este modelo. Se procesan esas curvas, de esas curvas se sacan 10 rangos de elevación, o sea, desde que la rodilla está en un ángulo de casi de 90, acá se ve en realidad 72 grados, hasta que se extiende a estar vertical. Se hicieron 10 repeticiones, de las cuales se extrae las 6, porque como pueden ver, tiene un periodo mucho más largo. Y una vez que se tienen, se hacen unos intervalos de confianza, el 95%, de dónde estaría la media de esas repeticiones para cada una de las 3 curvas, tanto como la flexión y extensión, y los giros de varo y valgo, que son los laterales que le comentaba, y la rotación interna y externa. Acá nos dan estos rangos, y como pueden ver, las repeticiones fueron bastante similares entre ellas, entonces el intervalo de confianza no tiene mucha variación con la media de ese intervalo. Ahora, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos, con respecto a los ejes anatómicos, se le llama a los ejes de varo, valgo, flexo-extensión y rotación interna-externa, tenemos con respecto a esos ejes las curvas. Sin embargo, nosotros, cuando vayamos a ingresar esto a un modelo computacional, tenemos que encontrar esas curvas con respecto a los 3 ejes X, Y, Z globales del sistema. Entonces tenemos que determinar una matriz de rotación, que hubo que hacer un código para eso, para transformar las curvas en unos ejes ortogonales, transformarlo a otros ejes ortogonales, básicamente. Lo que se hace es, nosotros tenemos las curvas en A, B y C, y queremos terminar teniendo las curvas en X y Z. Entonces, la matriz que nos lleva desde este eje de coordenadas hasta este eje de coordenadas, es esta matriz de rotación, que no importa demasiado cómo se halló, solo comentarles que hubo que hacer una transformación ahí del sistema de referencia. Y una vez que hicimos eso, tenemos las curvas que nosotros vamos a poner como input,
dentro de nuestro modelo. Una cosa a destacar acá es que los giros de vario y valgo, como ustedes se pueden imaginar, uno no puede, si esta es la parte de la pierna y esta es la parte de la rodilla hacia abajo, uno no puede mover demasiado la pierna así, ¿no? Uno está restringido de ese rango. Y si en realidad miramos acá que nuestras curvas vario y valgo, es la curva verde, va desde 17 grados hasta, no sé, menos 5 creo que era por acá, y eso no es real. Entonces eso quiere decir que hubo alguna falla en nuestro sistema de medición o en nuestra posición de los marcadores o en la captura del movimiento que da un rango demasiado amplio. Es más, si nosotros en el modelo quisiéramos reproducir eso, se nos da que resulta que nuestra tibia se nos mete para dentro del fémur de tanto que se mueve para el costado. Entonces, esa curva también hubo que descartarla. Buscando un poco en bibliografías, se pudo ver que el plugin Gate Model, que fue el modelo que nosotros usamos de cuerpo rígido, es una de las falencias que tiene, una debilidad, es que no logra reproducir muy bien el giro de vario y valgo, y esto condice con eso porque reprodujo un movimiento que no es posible para el cuerpo humano. Pasando un poco a lo que es la geometría, esta parte vamos a ir un poquito más rápido. La geometría se tomó, la idea era hacer resonancia magnética y tomografía y segmentar eso en un software y después a partir de ahí hacer la malla, pero eso no fue posible porque nos agarró todo esto de la pandemia. Entonces todas las actividades fuera de, o sea, que se hicieran en el hospital de clínica, fueran de atención médica, fueron cortadas, entonces hubo un lapso muy largo de tiempo en el cual no se pudo avanzar con eso, entonces se decidió utilizar una geometría genética, y por suerte está este OpenKnee Project, es un proyecto que se está llevando a cabo desde el 2012 también, cuyo objetivo es poner a disposición geometrías 3D de la articulación de la rodilla para que la gente pueda investigar en esta temática. El que yo usé pone a disposición 11 elementos, estos 11 elementos son, bueno, el fémur, la tibia, los meniscos, acá se distingue claramente y muy bien los meniscos, los cartílagos de la tibia y el cartílago femoral, el ligamento, este es el medial, o sea, el del lado de adentro, este es el ligamento cruzado anterior y atrás apenas se ve el ligamento cruzado posterior, y de este lado tendría que estar el ligamento lateral que no se ve en la foto. Sin embargo, como nosotros solo imponemos, no imponemos fuerza y vemos cómo se deforman, sino que imponemos un movimiento y vemos qué fuerza provoca, no necesitamos tener todas las estructuras. Nosotros ya sabemos cómo se va a mover el fémur y la tibia. Entonces, sacamos todas las estructuras que no interactuaran con el ligamento cruzado anterior, que es el naranja clarito este, para disminuir la complejidad del modelo y por lo tanto el tiempo de cómputo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos simplemente fue, los ligamentos laterales no los estudiamos, entonces los sacamos, y lo único que dejamos fue el ligamento cruzado posterior, que puede llegar a tener una interacción con el ligamento cruzado anterior cuando se hace un movimiento de extensoflexión, por ejemplo. Entonces ese sí se dejó. Entonces simplificamos un modelo de 11 elementos a un modelo simplemente de 4. Estos 4 elementos fueron los que luego hubieron que designar su relación constitutiva, es decir, su modelo material, y también su malla. Para determinar la malla se hizo un estudio de convergencia de malla, o sea, se hicieron muchas simulaciones, a mí me llevó como 12 simulaciones, disminuyendo o aumentando el refinamiento de los elementos para encontrar a partir de qué punto ya los resultados no son afectados por nuestro tamaño de malla, y los resultados dieron que la densidad de malla tendría que ser la siguiente. Para el fémur y la tibia, 15.700 elementos y 9.000 y pico de elementos, con un volumen medio de 8.5 de cada uno de estos elementos, acá vemos las imágenes. Y se utilizaron tetraedros de 4 nodos. Los tetraedros de 4 nodos son una pirámide que tiene un nodo en cada punto, en cada vértice. Luego para el ligamento cruzado posterior, que es el que se ve acá, se utilizaron, ahora cuando se vaya eso les digo, 28.000 elementos aproximadamente, con un volumen medio de 0,025, y también son tetraedros de 4 nodos. Sin embargo, para el ligamento cruzado anterior, que es el que nosotros realmente queríamos
reproducir bien y ver los efectos que iban a tener sobre él nuestro movimiento, se utilizaron muchos más elementos, 146.000 aproximadamente, con un volumen medio de 0,003 milímetros cúbicos. Y se utilizaron tetraedros de 10 nodos, lo que hacen estos tetraedros son, en vez de utilizar una línea recta entre cada vértice para generar nuestra pirámide, utilizar una línea curva, lo que permite que uno pueda tener superficies curvas, entonces reproducir de mejor manera la superficie de nuestro ligamento. Y también las tensiones internas de nuestro ligamento. Si pasamos un poco a lo que son los modelos materiales, que es lo último que nos falta para terminar de definir nuestro modelo, los huesos se consideraron como cuerpos rígidos, es decir, podríamos hacerle toda la fuerza que querramos sin deformarlo. ¿Eso por qué? Porque la rigidez de los huesos evidentemente es mucho mayor que la rigidez de los ligamentos, entonces uno, si le impone una fuerza a todo el sistema, lo que se va a deformar principalmente son los ligamentos, y la deformación de los huesos prácticamente va a ser imperceptible en comparación. Entonces se consideraron nuevamente, para disminuir el tiempo de cómputo, cuerpos rígidos. Para los ligamentos se utilizó, en lugar de aquello que nosotros decíamos que sigma era igual a E por epsilon, donde sigma es el esfuerzo, el módulo de Young y epsilon la deformación, esos son elementos lineales en una dirección. Acá lo que estamos considerando son materiales hiperelásticos, que lo que nos permite es tener grandes deformaciones. La ley que les comentaba hace unos segundos no nos permite tener grandes deformaciones, está solo limitada a la teoría de pequeñas deformaciones. Sin embargo, esta ley, que se define a partir de una energía de deformación, proviene de un potencial, que es este potencial phi que aparece acá, que es la densidad de energía de deformación en el sistema, permite que haya grandes deformaciones. Esa es la definición de los materiales hiperelásticos, que provienen de un potencial de energía. Y la característica de que sea transversalmente isotrópico es que los ligamentos son materiales fibrosos, es decir, tienen una dirección en la cual ellos soportan mucha más tensión que otras. Entonces a ese modelo se le agrega una componente de las fibras, por eso esta energía de distorsión viene dada por una componente de la matriz y una componente de la fibra, y ya es la dirección principal de la fibra, en la cual nosotros con esta fórmula le dotamos al modelo hiperelástico de una dirección con mayor resistencia que las direcciones transversales, que esas sí se consideran isotrópicas, es decir, que se deforman, se deforman de la misma manera frente a las mismas cargas en todas las direcciones. No quiero pasar de largo este tensor acá. Este es el tensor simétrico de tensiones de Koserat, o el segundo tensor de Piola-Kirchhoff, que viene a ser como nuestro tensor de tensiones. Viene a ser, de alguna manera, a representar nuestro sigma. Y ahí muestra cómo se relaciona directamente con nuestra energía de deformación. Entonces ahí lo que obtenemos termina siendo, a partir de una deformación que nosotros le impongamos al material, cuál va a ser la tensión a la que va a estar sometida, y por lo tanto tenemos lo que llamamos nuestra ecuación constitutiva. Volviendo un poco a la parte de los ligamentos, que estaba dado por dos partes, la parte de matriz, la parte de la matriz, se utilizó un modelo isotrópico, Munding-Rivlin se llama, que bueno, depende de estos tres parámetros, C1, C2 y K, que es el módulo de rigidez, C1 son constantes, y las I son invariantes, no vienen mucho al caso, pero son como constantes independientes del sistema de referencia que se tome. Y para la parte fibrilar es un poco más complejo, porque lo que se tiene son este tipo de curvas experimentales de cómo reaccionan los ligamentos en función de la fuerza que se le provoca. Entonces, en un artículo muy citado del 2006, que viene de otra tesis doctoral del 2002, que desarrolló Weiss, propone esta función partida para la fuerza que ejerce el ligamento en función de la deformación, donde antes de que se empiece a estirar no generan fuerza las fibras, después que se empieza a estirar hay una zona donde es exponencial, que es donde las fibras no están completamente alineadas y se comienzan a alinear, por eso cada vez generan más fuerza, y luego que todas están alineadas viene una parte de
una relación lineal entre esfuerzo y deformación, como si estuviéramos estirando un alambre, o un elástico, si se quiere, para que sea más claro. Luego, para el ligamento cruzado anterior y posterior, todo esto uno lo pone adentro de la ecuación de la densidad de energía y lo deriva y puede terminar hallando la relación entre las tensiones y las deformaciones. Ahora no lo vamos a desarrollar, evidentemente. Lo que sí les pongo ahí a disposición son las constantes que se utilizaron, que también fueron obtenidas experimentalmente por el trabajo de Peña en el 2006, que son las constantes que representan al ligamento cruzado anterior y al ligamento cruzado posterior. Una vez que tenemos todo esto formado, podemos desarrollar nuestro modelo de elementos finitos. Nuestro modelo de elementos finitos se fue llevado a cabo en una suite que se llama FEBIO, que consta de tres herramientas, si se quiere. Una es Preview, donde uno carga todo y puede modificar, puede también definir parámetros. Una vez que eso lo tenemos completo, lo corremos en el motor de FEBIO, y una vez que eso terminó de correr, tenemos los resultados y los procesamos en el PostView. Es la típica preprocesador, procesador y postprocesador de elementos finitos, que también hay para volúmenes finitos. Estas son 3 capturas de nuestro modelo. Y bueno, ahora antes de empezar a mostrar los resultados, vamos a mostrar lo único que cambia en la etapa 2, que es la parte de la reconstrucción. Para la reconstrucción lo que se hizo fue seguir un libro, que es un libro es el libro que usan los cirujanos para aprender, digamos, a cómo y dónde posicionar los túneles tibiales y femorales donde van a hacerse los injertos. Bueno, estudiamos eso y volvimos a reproducir la técnica, pero computacionalmente. Se tiene que poner la tibia a un ángulo de 120 grados, generar un agujero en determinada posición, con determinado ángulo transversal también y determinado diámetro que coincida con una tabla. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, ese cilindro, esa mecha, esto se hace con una mecha y un taladro, ¿no? Cuando esa mecha y esa mecha intersecte la cara oblicua de esta parte del fémur, genere una huella, un agujero, una inserción para el injerto de tamaño parecido al que tenía el ligamento cruzado anterior. También se hace el mismo túnel, pero en la tibia, teniendo en cuenta las mismas consideraciones, con determinado ángulo coronal y sagital, y ahí se lleva a cabo los túneles. Luego, acá lo que muestro son cómo creé los injertos. Los injertos, lo que hice fue tratar de mantener una sección constante con estas elipses guía que genero acá, tratando de evitar el contacto con el ligamento cruzado posterior. Y bueno, estos fueron los injertos que se fueron generando. Nuevamente, haciendo esto, utilizando los mismos modelos materiales, esta vez con otros parámetros, acá se los dejo. Hay 3 tipos de injertos, ¿no? Injertos que se obtienen mismo del paciente, que se llaman autoinjertos, aloinjertos, que son injertos obtenidos de otros pacientes, obviamente cadavéricos, y luego injertos sintéticos. Los únicos que se usan acá en Uruguay son los autoinjertos, es decir, le sacan al mismo paciente de algún lado de su cuerpo un tendón para ubicarlo en ese lugar. Los más comunes son tres lugares, que uno es el tendón patelar, una cirugía que deja una marca bastante grande, que es un tajo vertical desde la rótula hacia la tibia. Luego del semitendinoso y del gracilis, que son de la parte posterior de la pierna, que dejan una marca mucho menor y son los más utilizados últimamente por eso. Ahí quedan las propiedades, que son lo que nosotros utilizamos. Lo único que cambiamos es la pendiente de la parte lineal de las curvas que les mostraba hoy. Esta parte de acá, cómo reaccionan las fibras en la parte lineal, es lo único que cambia en este modelo para cada uno de los 3 tipos de injertos. Vamos a pasar a los resultados y voy a tratar de ir un poco más rápido porque
Ya veo que se me está yendo el tiempo al demonio. Los resultados de la etapa 1 muestran que las tensiones principales máximas se dan casi cuando la pierna está en full flexion, o sea, completamente flexionada, y que los puntos donde se dan mayores tensiones son en la parte anterior de la inflexión femoral, que esto condice con todo lo que se encuentra en la literatura, al igual que estos valores. Los valores en la literatura están entre 60 y 40, o sea que nos dio bastante bien. Y un detalle acá que me gusta mostrar es que la parte posterior de la inserción tibial da unos puntos altos también, pero esto se debe a un problema de continuidad, dado que estamos como es, empotrando, si se quiere, un elemento deformable a un elemento sólido, donde no hay ni radio de curvatura, ni un gradiente de las propiedades mecánicas. Entonces ahí se genera una discontinuidad, y a medida que uno empieza a refinar acá, estas tensiones cada vez son mayores. Entonces esto es un efecto computacional que tiene que ser despreciado. Acá tengo un videíto que se los muestro. Esta es la simulación, y se lo muestro en el post-view. Ahí se ve cómo van aumentando las tensiones. Ahora hago un zoom para que se vea un poquito mejor, porque si no, no se ve. Cómo va evolucionando la tensión en el ligamento a medida que uno va flexionando la rodilla, cómo se va también doblando el ligamento cruzado posterior, lo que muestra casi que él no genera fuerza. Todas las fuerzas se la banca el ligamento cruzado anterior en este caso. Y bueno, esos perfiles condicen bastante con lo que se encuentra en la literatura. Entonces podemos decir de alguna forma que no está dando resultados disparatados. Entonces seguimos con la simulación de la etapa 2, que es la reconstrucción. Bueno, acá les muestro un poco las curvas. Estas son las curvas que yo obtengo. No solo obtengo la distribución de tensiones en el ligamento, sino también muestro los esfuerzos que tuvo que vencer la rodilla, o sea, el fémur, para hacer ese movimiento. Y esos esfuerzos, como mostrábamos recién, son generados por el ligamento cruzado anterior. Entonces, básicamente, estas curvas son las curvas de la fuerza que hace el ligamento cruzado anterior. De acá se puede ver que el punto máximo donde se dan las tensiones es, como les decía, casi en la máxima flexión. Se pueden ver los valores, que en este caso no interesan mucho, y si nosotros hacemos una composición vectorial de las fuerzas, lo que podemos ver es que esta fuerza apunta siempre en la dirección del ligamento cruzado anterior, lo que coincide con que es la principal estructura que le está generando fuerzas al fémur. Luego también el momento que tiene que vencer el fémur, y estos picos que no se dan justo cuando coinciden con el máximo, sino se dan un poquito más allá o un poquito más acá, tiene que ver con el brazo del momento según el punto de giro de la articulación. No viene mucho al caso, vamos a seguir de algo. Es más interesante la parte de la reconstrucción, me parece. Los resultados de la reconstrucción, lo primero que quiero mostrar acá es que no hay, los resultados de fuerza y de torque. El rojo es el resultado de fuerza. El rojo es los resultados de fuerza y de torque del ligamento original, y las otras tres curvas que están casi superpuestas son las de la reconstrucción. Como pueden ver, no hay diferencia entre ellas. Y esto es un hallazgo que puede ser importante, porque parecería indicar que con este modelo, si solo consideramos la dependencia del modelo material, no hay diferencia con el injerto de donde se saque. Y esto es un hallazgo que puede ser importante, que quiere decir que si hiciéramos tres injertos igualitos y los ubicáramos igual dentro de la rodilla, no importa de dónde sacáramos el injerto, es decir, no importa dónde obtuviéramos el material, porque la respuesta para estos tres casos, y si este modelo es fiable, es que es igual, la respuesta entre ellos es igual. Acá ahora les muestro nuevamente otro video donde vemos lo mismo, la misma simulación, pero con el ligamento reconstruido. Ahí vemos cómo el injerto está metido dentro de los túneles.
y cómo se sigue tensionando máximo, de forma máxima en la misma zona, pero un poco más concentrado, si vemos. Y lo demás tiene una distribución casi que ni se entera de las tensiones. Y sí se hace un poco más de fuerza si se fijan sobre el ligamento cruzado posterior. Acá el ligamento cruzado posterior se colorea un poco en comparación con lo que veíamos antes. Los valores máximos siguen estando en el entorno de los 50 megapascales. Acá lo que les decía, el borde de los túneles óseos es donde está el agujerito por donde entra el injerto, y claramente esta zona en los tres tipos es donde más tensión aparece, seguramente sea porque cambia la dirección del injerto. El injerto viene en una dirección y hay un cambio de dirección, y por lo tanto eso genera un concentrador de tensiones, si se acuerdan del comportamiento mecánico en el que lo hicieron. Y acá muestro un poco otra secuencia, hago un análisis de sensibilidad, porque lo que en la literatura dice es que el error más común de esta cirugía es un mal posicionamiento del túnel femoral, es decir, que el cirujano, por la complejidad que tiene la cirugía, no es capaz siempre de ubicar exactamente el agujero donde estaba el ligamento cruzado anterior original. Entonces lo que hice es mover 3 milímetros el agujero femoral, utilizando la misma técnica, pero simulando como si fuera un error del cirujano, mover 3 milímetros en dirección anterior, en dirección distal y en dirección proximal, que son esos 3 puntos que podemos ver acá. El O es la original, donde debería estar, y el P son los 3 errores que simulé. Y lo primero que uno nota es que se obtienen orientaciones más verticales en la dirección, cuando erramos en dirección proximal, y más oblicuas cuando erramos en dirección distal. La dirección ideal son 8 grados, y estos cambios, como vamos a ver ahora, generan un cambio importante en la fuerza que es ejercida por el ligamento, lo que puede generar tanto falla del ligamento como unos cambios importantes en la cinemática de la articulación, como vemos acá. Acá simplemente vamos a verlo muy rápido nomás. La original es la negra punteada es la curva de la reconstrucción en el origen, o sea en el punto O, y las otras 3 son cómo cambian en función de los puntos donde se ubicó la inserción femoral. Y como pueden ver, hay cambios muy importantes, algunos que quedan muy deficientes, otros nunca aflojan, por decirlo de alguna manera, por lo que generan presiones excesivas. Esto genera que la articulación, el paciente sienta falta de estabilidad. Lo que ellos dicen es que sienten que se les va la rodilla. Acá en este caso claramente lo mismo, la verde es muy eficiente. Acá siempre estoy graficando fuerza en función del tiempo. Y arriba les muestro un poco cómo está la rodilla en esa situación. Luego muestro los torques también cambian muchísimo, en este caso el azul, la reconstrucción proximal es muy mala, y esto coincide con que lo que se encuentra en la literatura, que es que la mejor forma de reconstruir el ligamento cruzado anterior es ubicándolo tal y cual en la posición que estaba. No buscar ni una reconstrucción ni más vertical ni más oblicua que antes se creía, o antes se hacía también una operación transtibial, que se usaba el mismo agujero que se hizo en la tibia para hacer el agujero en el fémur, y eso generaba reconstrucciones más verticales. Y claro, es una técnica mucho más fácil y capaz que menos incisiva, porque no hace otro agujero en la pierna. Les quería mostrar este agujero. Este agujero es un agujero nuevo que se hace sobre la piel, un portal anteromedial para hacer este segundo agujero. La técnica transtibial se usa este mismo agujero para hacer eso que les comentaba. Y eso es mucho menos incisivo, pero los resultados demostraron que son muy malos en comparación con esta técnica, entonces ya casi está en desuso esa técnica, y esto condice con eso. Entonces, bueno, no les quiero comentar ninguna conclusión, porque los quiero invitar a la defensa, que va a ser el 22 de diciembre, si quieren pueden ir con un pan dulce o un turrón, son bienvenidos.
Y nada, bueno, eso es lo que hice básicamente en el trabajo de tesis. Se publicó en un congreso hace poquito en Foz de Iguazú. Ahora tengo que hacer otro video para presentar en un congreso que iba a hacer en París. Y todavía tengo en camino un paper para publicar en revista, así que bueno, si todo sale bien, va a dar algunos frutos este trabajo, y también muestra como que hay un interés internacional en la temática, ¿no? Así que nada, espero no haya sido muy largo, que sí lo fue, pero bueno, por lo menos que haya sido entretenido. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. La verdad que está recontra interesante, tremendo trabajo. Te felicito. Ahora nos dejas así picando para tener que ir a la defensa. Estuviste bien. Buena estrategia. Bueno, no sé si... En el ómnibus. Haciendo las mediciones de Kutza. Bueno, no sé si alguien tiene dudas. Acá Diego Pasarela dejó una pregunta para Cristian. Se tenía que ir porque tenía clase. Y dijo, preguntaba en realidad si pueden o si tienen pensado simular el efecto de la ausencia de un ligamento en la mecánica de la rodilla. Lo pregunto como socio del club de los que nos falta un ligamento. No sé. Te lo cuento a ustedes, no estaba pensado en principio, eso está bastante hecho ya. Y lo que sería interesante, lo que pasa, sería hacer una simulación al revés. Vieron que yo les comentaba que yo imponía el movimiento y calculaba los esfuerzos. Lo interesante sería en realidad imponer los esfuerzos que uno le hace a la rodilla para subir un escalón y determinar cómo se termina moviendo en realidad la rodilla con esa falta de ligamento, y ver cómo eso afecta a la lubricación, las presiones excesivas y lo que le comentaba del desgaste articular. El encare debería ser un poco diferente y deberíamos buscar alguna técnica para medir fuerzas, que como se pueden imaginar no es tan fácil medir fuerzas adentro del sistema humano, comparado con esto, que era medir los movimientos a partir de unas grabaciones que se hicieron de una persona con marcadores sobre la piel. Hay trabajos hechos, no se piensa hacer, pero puede ser un camino. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A mí me gustaría, ¿se escucha? Sí. Simplemente una reflexión interesante, porque leyendo la tesis de Cristian, una de las cosas que resulta es sobre la diferencia que hay entre los esfuerzos, ¿no? Vieron que el ligamento sano, cuando uno ve las gráficas de esfuerzo, es mucho más alta que el ligamento en el punto original reconstruido, ¿no? Entonces, es más una reflexión. Es interesante si se pudiese llegar a hacer lo que decía Cristian, para poder ver cuáles son los desplazamientos que implicarían los mismos esfuerzos, ¿ah? En ese ligamento nuevo, en ese ligamento reconstruido. Porque lo que nosotros estamos viendo es qué esfuerzo se requiere para mover lo mismo acá. Claro, ¿no? pensarlo al Como revés. tendencia. Exacto. Y ver si los desplazamientos serían razonables o no serían soportados por la persona, digamos. Claro, capaz que se te va la pierna. Claro, soportados No sé. en el sentido ese de que te caigas o que te sientas. Sí, o que sientas eso que les comentaba de la falta que de se te va la estabilidad. rodilla. Claro. Claro. Exactamente, exactamente. Este resultado es muy interesante si confiamos en él, ese confiamos entre comillas, porque el diámetro del injerto está tabulado en función del diámetro de la inserción del injerto original. Es decir, los cirujanos lo que hacen es, bueno, tenía un injerto de tanto, tenía un ligamento de tanto, ¿cuánto tengo yo? ¿Qué diámetro tengo que hacer yo el injerto? Eso es lo que hacen. Y yo hice ese procedimiento también, y me dio un injerto de 6,6, pero sin embargo, si miramos la resistencia que ese injerto me da, es menor. Por lo tanto, vamos a tener más desplazamiento de la rodilla. Entonces, esto podría, sí, obviamente debería haber mucho más investigación con esto, pero hacer un cambio de paradigma con respecto a los diámetros de los injertos que se están utilizando hoy en día para hacer la reconstrucción. Claro. Podría ser interesante. Sacar una correlación de qué diámetro, si tu ligamento original tiene un diámetro
el diámetro del injerto tendría que ser mayor de repente para alcanzar los mismos esfuerzos con las mismas deformaciones, por decir algo, ¿no? Tengo una pregunta con respecto a eso. Vos ahí analizaste la opción de sacar el injerto de distintos tendones. Sí. Y normalmente, ¿cuál se utiliza o se utilizan indistintamente? O sea, ya saber que usar cualquiera de ellos tres da igual, eso es un resultado que resulta de interés para los médicos, digamos. Sí, sí, en realidad eso tiene obviamente otras razones, ¿no? Cada cirujano utiliza siempre la misma. ¿Por qué? Porque se especializa en una de ellas. Ah, En su momento donde tuvo que comenzar la carrera de cirujano de reconstrucción de ligamento cruzado, se tiró por una de las técnicas y en general es la que más hace porque es con la que tiene experiencia y entonces la que le sale mejor. Otras consideraciones también es que a quién le estás haciendo la operación, si es un deportista profesional o un deportista amateur. Otra consideración, por ejemplo, en la que yo le comentaba, la reconstrucción del tendón patelar, lo que se hace no solo se saca el tendón patelar una parte, sino que también se saca un pedazo de hueso, unos botones de hueso, que eso ayuda a que se agarre el hueso existente en el fémur y en la tibia con el hueso que ya viene del injerto que uno está poniendo. Que no es lo mismo poner un injerto solo y ponerle unos tornillos y esperar que un tiempo relativamente grande a que eso todo se vuelva haciendo uno. Entonces, o sea, a ver si te varias entendí. El injerto consideraciones. ya viene con un pedazo de hueso que se encastra en el agujerito, algo así. Sí, cuando uno corta, hace el Ah. injerto, corta también una parte de hueso, ¿sí? Ah. Sí, tal cual. Se agarra más fácil, digamos. Claro, la unión es hueso-hueso y no ligamento-hueso. Se suelta mucho más rápido, exacto. Claro. La solución ¿Y esa es la más ligamento usada? ya está hecha. Esa es lo que pasa, que tiene esa ventaja, pero te deja una cicatriz de este tamaño y ancha así en la rodilla, arriba de la rodilla, no solo la cicatriz en la rodilla, sino arriba de la rodilla. Entonces, está. Es como más Tiene invasiva, pros y digamos. contras, sí. Y entonces, por lo tanto, la movilidad de la estética. zona, no solo Sí, claro. estética, y también tenés que esperar que se te recupere también no solo la rodilla, sino La la cicatriz. rótula y la zona donde sacaste el injerto. Entonces, lleva otra... cada una tiene sus pros y sus contras, y depende del cirujano y el fin. Bien. Si es una reconstrucción, más o menos, por ejemplo, Diego que decía que no le reconstruyeron nada, debe ser porque no es una persona demasiado activa en cuanto a lo que es el deporte. Si no, se hubiese buscado reconstruir. Si no, lo que se hace son ejercicios... Pero se puede vivir sin ligamento, digamos. Perdón mi ignorancia. Sí. Sí. Está. Necesitas más músculo. Se nos fue Cristian. Se nos fue Cristian. Y yo los dejo porque me estoy por ir, que en cualquier momento Dale. arranca el próximo viaje. Dale. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Chao. Chao, Pedro. Chao. Se me cortó un poco ahí, ¿no? Cristian, sí, te fuiste un poquito. No sé en qué quedé, no sé si quieren que repita algo, pero... Yo no sé qué quedaste. Yo justo estaba preguntando si se puede vivir entonces sin ligamento, y Pedro decía que sí. Sí, claro. Lo que se hace, eso justamente lo que estaba comentando, es si no sos una persona que necesite el ligamento, lo que se hace es toda una rehabilitación buscando fortalecer los músculos alrededor de la rodilla para compensar lo que no hace el ligamento con el músculo. Los esfuerzos, con el músculo, ahí está, con lo que hacen los músculos. Bien. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Dejaron varias felicitaciones, algunos que se tuvieron que ir, Claudio, Jocelyn. Así que bueno, si no hay más preguntas, nada, felicitarte por el trabajo y muchas gracias por tu presentación. Bueno, gracias a ustedes y los espero, a los que quieran, va a ser presencial, así que... Bien, buenísimo. Nos veremos las caras. Chino, a vos te mando la invitación por Zoom. ¿Va a haber versión virtual también en paralelo? Sí, porque no voy a poder ir entonces. Uno de los del tribunal está en Argentina y va a ser desde allá, entonces va a haber ahí una mixtura entre las dos cosas ahí.
Ahí va. En el Salón Azul. No lo sé todavía, pero supongo que por ahí. Bien. Bueno, muy bien. Entonces damos por finalizado el último seminario del año. El último seminario de pandemia, esperemos. Ah, vamos Bueno, a no ver. es que el año que viene, a principio de año va a estar la vacuna, ¿o qué? La cara de Cristian. Bueno, veremos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, Hasta Gracias. luego. chao, chao. Gracias. Chao. Chao.